@Julio Sánchez Cristo Oficial. Permítame saludarlo y felicitarlo en esta primera entrevista como procurador. Señor Procurador Gregorio Hash, felicitaciones, bienvenido a la W. Buenos días, don Julio, muchas gracias. Muy complacido de poderlos saludar y estar a la disposición de ustedes. Procurador, yo antes quisiera, ahora que escuchamos estas noticias de Oriente Medio, tantos colombianos que tenemos sangre árabe, que venimos de allá, hablemos un poco de sus orígenes. ¿Usted dónde nace? ¿Cómo llega su familia a Colombia? Cuéntenos un poco su perfil familiar. Bueno, Julio, muchas gracias. Mi abuelo Julián El Hash Zampayo, inmigrante junto con una numerosa familia, llegaron de Sagle por el puerto de Puerto Colombia en 1898. De ahí, algunos de ellos se ubicaron por la margen izquierda del río Magdalena, aguas abajo. Sin embargo, mi abuelo tuvo la idea de ubicarse al lado derecho, o sea, en la margen bajando de las aguas a la derecha, y allí en el pueblo de Gamarra, que todavía existe, fue un puerto muy importante a principios del siglo pasado, hizo reales, trabajó alguna fortuna y de ahí se fue proyectando la familia. Mi papá, que fue el único profesional de esa familia de 9 hijos, estaba aquí en Bogotá estudiando cuando el Bogotazo del 48, y mi abuelo lo envió a Popayán a que terminara la ingeniería civil. Allá llegó, que era una de las más importantes facultades de ingeniería civil de Colombia. Conoció a mi madre, Luisa Pacheco. Nacieron mis 2 hermanas mayores, Matilde y Merceditas. Terminó mi papá sus estudios profesionales, lo trajeron a Bogotá. Aquí estuvo un tiempo y luego lo reclutaron para trabajar como supervisor o interventor de lo que le llamaban la mega obra de la época, el telégrafo Bogotá-Ibagué, imagínense cuánto tiempo hace eso. Y el campamento de la obra quedaba en Silvania, Cundinamarca. Mi papá estaba en la obra y vinieron los dolores de parto, el conductor llevó a mi mamá, fue al Hospital San Rafael de Fusa, ahí nació esta bella criatura, y de ahí nos proyectamos hacia la costa Caribe por razones del trabajo de mi papá, primero unos mesecitos en Santa Marta, luego en Riohacha y finalmente en San Juan del Cesar, donde yo me crié, donde yo me levanté, aprendí a caminar, a hablar, ahí aprendí mis primeras letras, hice mi primaria, la ciclo básico de enseñanza media y parte del bachillerato. Cuando la época de la bonanza marimbera hubo una violencia inusitada muy grande en la parte centro y sur de La Guajira, y mi papá sabiamente decidió trasladar a la familia a Popayán, donde él había estudiado su ingeniería civil, donde estaba la familia y está la familia materna nuestra, los Pacheco, son de Popayán, y allí él adoró y amó a mi mamá siempre, y siempre quiso permanecer allí en Popayán, y ahí terminamos. Ya luego fuimos creciendo y cada uno tomó un rumbo diferente. Yo formé un hogar, trabajé unos años en Popayán, luego me vine en el 91 para Bogotá cuando la constituyente. Procurador, pero su entorno de amigos de esa época inolvidable de la vida, ¿dónde están? ¿Están en Popayán o están en la costa? No, en Guajira, en San Juan del Cesar. Yo me identifico con San Juan del Cesar, Guajira. Yo ahí no fue una circunstancia, sino una vivencia. Aprendí a hablar, a caminar, a gatear. Me formé académicamente en los primeros inicios. Y esa es la parte de Colombia que a mí más me atrae, me identifica. Cada que puedo voy a visitar ese pueblo hermoso, de una gente, de una calidez humana muy grande. Y esa libertad me la tomé porque podía ser entre Fusa, que fue una cosa circunstancial, donde me hice realmente recibir mis enseñanzas básicas en ética, moral, en comportamiento también, incluyendo el de Carreño, y después Popayán, que fue ya para culminar los estudios de universidad, y allá pues obviamente está toda mi familia materna, que es un arraigo inescindible con la vida. Procurador, ¿y en qué momento le pica el bicho de la política? Bueno, yo creo que nací con el virus, porque desde pequeño yo fui muy irreverente. Me botaron de varios colegios precisamente por la indisciplina, por no acatar ciertas normas que me parecían un poco ríspidas con unos niños y unos jóvenes estudiantes, y
y creo que eso me fue motivando. Mi padre era un libre pensador y nos educó en la línea de las ideas de la tolerancia, de la aceptación, de la inclusión, pero también de las libertades dentro de las normas. Y creo que eso fue como generando ahí unas condiciones más las realidades sociales que me tocaron, no tanto cuando pequeño, sino ya en la Universidad del Cauca. Yo tuve la oportunidad de participar en los movimientos estudiantiles de la época, que no eran nada parecidos, eran cosas de discusión política, de análisis, de participación, y yo creo que eso me motivó. Luego apareció en el escenario una figura inolvidable como Luis Carlos Galán, que reivindicaba no solamente a la juventud, sino el buen hacer de la política, el papel fundamental de la universidad y la educación superior. Y creo que allí fue cuando, de pronto, en algunas nebulosas de esas mítines que nos tocaba hacer para protestar, terminé metido ya en una actividad mucho más claramente política. Procurador, usted menciona a Luis Carlos Galán y pues el Congreso de la República, y lo digo con mayor respeto, pues poco se parece al sueño de Galán. Y usted, de alguna manera, ayer recibió un aplauso gigantesco de toda la clase política. Es que no había diferencia entre la izquierda, la derecha, el centro, los verdes, los azules, los independientes. Usted ayer logró lo que Alberto llama una unión mensaje para el país, pero naturalmente eso fue ayer. A partir de hoy, todo ese cariño que usted ha generado con los congresistas por tanto tiempo de trabajo, ¿cómo le va a dar la vuelta y cómo va a comenzar usted a sancionar una cantidad de bandidos que están en esos grupos políticos y que en otra época pues eran sus amigos, sus compañeros de Congreso, pero hoy usted es el director de la Policía Política en Colombia? ¿Cómo va a dar ese salto? Bueno, yo le pido el favor, Julio, que de policía política no tratemos al Ministerio Público, porque si en algún momento lo ha sido, yo sí me niego rotundamente a que se tenga esa visión de la representación de la sociedad desde el punto de vista histórico y constitucional y de nuestras tradiciones de composición organizada de la sociedad. Y yo creo que voy a hacer lo mismo que han hecho todos los procuradores, tomar distancia para cumplir con su deber. Yo haré lo mismo. Una cosa es que uno tenga una relación necesaria en un entorno como la tienen todos los jefes con todos los compañeros de trabajo, y otra cosa es que uno vaya a perder la línea divisoria entre la amistad personal, que tampoco es que sea íntima con ninguno de ellos. Mi amigo íntimo se murió hace 4 años en el terremoto, que era en el COVID, que era el doctor Iragorio Ormaza, y otra cosa es el cumplimiento del deber constitucional, que es ineludible y que además lo asumí con una vocación de aportar a que realmente las instituciones colombianas retomen el rumbo que han perdido hace rato, no de ahora, pero que tenemos la obligación histórica de ayudar a recuperar. Señor doctor El Haj, mire, el presidente Gustavo Petro lo felicitó ayer y dijo que pues uno de sus trabajos será cumplir las sentencias internacionales de derechos humanos, entre esas pues la de la CIDH, que no puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Pero mire, yo le quiero hacer una pregunta muy específica. Él, cuando lo felicitó, dijo que pues hay que abandonar cualquier camino peligroso hacia un lawfare, un golpe blando. ¿Usted cree que, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro en otras ocasiones, se está labrando ese golpe blando en Colombia? Mira, yo respeto mucho las expresiones y los dictados del señor presidente de la República, pero recordemos que la Procuraduría General de la Nación es un organismo de control absolutamente independiente de cualquier otro poder público y de cualquier otro órgano de control, y también autónomo en el sentido de su autogobierno, su automandato, y solo tiene los límites que le ordena la Constitución y las leyes estatutarias que lo rigen. De manera que simple respeto por las opiniones y los dictados del presidente de la República y ejercicio pleno de las facultades del procurador en lo que tiene que ver inclusive con la intervención judicial, que es a lo que se refiere el tema de la Convención de la Corte Interamericana. Pues a mí me parece que su elección es un alivio en medio de la polarización política, y así lo he sostenido, como lo recuerda Julio. Pero quiero insistirle
en la pregunta de mi compañera Luisa, en el sentido de que el punto más importante de la elección de procurador, independientemente de su respaldo, es el de si se va a defender la tesis de la Corte Interamericana mediante la cual los elegidos por voto popular no son susceptibles de decisiones que tome la Procuraduría. Sí, buenos días, don Alberto, mucho gusto en saludarlo. El tema de la convencionalidad de las aplicaciones de sanciones a los elegidos por voto popular está en construcción en Colombia. Mire usted que ha habido fallos en sentido contrario en las altas cortes. La Corte Constitucional emitió un fallo 030 del año pasado que fijó unas reglas de armonización de las normas de índole internacional como la Corte Interamericana y de índole nacional de rango constitucional, más las normas estatutarias que también están ancladas al bloque de constitucionalidad. Ese es el gran reto del derecho colombiano, de la juridicidad colombiana, de encontrar el punto medio entre un compromiso global, etéreo, genérico, aplicable en todas las latitudes de acuerdo con las normas internas que permiten aplicar en cada estado diferente las normas que los comprometen a todos por igual. Es decir, no es una aplicación mecánica, automática, a rajatabla del dictado de la convención, sino lo que a través de la interpretación y la autorización que haga la Corte Constitucional, que ya ha avanzado en eso, diga cómo es que vamos a aplicar en Colombia eso. Ahí hay un avance importante, muy importante. Creo que se viene cumpliendo, pero hay voces, para eso es la democracia, para eso es el derecho, que dicen que eso no quedó bien diseñado y que queda faltando una parte definitoria del asunto en términos estrictamente jurídicos. Y tanto Consejo de Estado, al menos en 3 oportunidades, como la Corte Constitucional, al menos en el 030, han señalado que se debe expedir un estatuto garantista de los derechos de quienes son elegidos popularmente para que se les permita que sus derechos estén a salvaguardia, lo que significa que es posible en Colombia llegar a mirar una interpretación que no sea la literal, Perfecto. la exegética, que diga que tiene que ser autoridad penal. Ahora no lo está haciendo, pero se sigue haciendo, como dijo la Corte Constitucional. Ese es el punto clave para resolver en forma pacífica y hacia largo plazo el tema de la convencionalidad de la sanción a los elegidos popularmente. Muy claro. ¿Usted estaría pensando en presentar ese proyecto de ley para que se determine la solución a esa parte abstracta que tiene la norma? Sí, señor. En términos muy generales y todavía muy tempranos, creo que hay que aplicarse a alguna disposición del Congreso de la República. El fallo de la Corte Constitucional habla de unas normas de tipo estatutario, pero yo pienso que el tema es tan denso, tan sólido, que hay que ir pensando desde ahora en retocar algunas cosas de la Constitución para enderezar cómo es que en Colombia se tienen que interpretar la aplicación de las disposiciones genéricas de índole planetario a la realidad colombiana sin romper la tradición histórica jurídica de Colombia. Pero eso no será posible jamás. Nunca lo intentaré si primero no logro el consenso y el apoyo de las Cortes, que son las verdaderas guardianas de esa parte de la aplicación de la sanción. Consejo de Estado y tribunales, por supuesto, Corte Suprema y todas las altas cortes con la Constitucional previamente, antes de llegar con cualquier idea al respecto, porque el procurador solo quedaría allí pues como una voz en el desierto y necesita no solamente el concurso de la inteligencia de la justicia, sino también la legitimidad para poder avanzar en alguna solución que nos convenga a todos. Señor procurador, usted ayer, tras su elección, destacaba la visión política del presidente Gustavo Petro. ¿Se adhiere usted a ella a partir de la fecha o cómo marcará esa independencia desde la Procuraduría? Ese es un mandato constitucional que jamás rompería yo. El hecho de que el presidente me haya postulado en un acto generoso de una habilidad política inusitada no me compromete en nada con su ideología, ni con su forma de ser, ni de actuar. Gregorio El Hach era el que estaba conocido en Colombia antes de que el presidente tuviera la bondad de postularme, en la postulación, en la elección, hoy y después.
mi línea de conducta no va a cambiar porque un actor político supremamente importante como un presidente de la República hizo ese gesto de política grande en Colombia, que creo que también está enderezado a buscar circunstancias, condiciones de más armonía, de más entendimiento, de más diálogo, de manera que Gregorio Eljas es el mismo antes, ahora y después. Sí, procurador, vea, mucho se ha hablado también de las funciones de la Procuraduría y de que en muchos casos pues no sirve para nada que los procuradores, pues en línea con lo que decía Yoreli, actúan en consecuencia con quien los nomina y que simplemente pues terminan favoreciendo a sus amigos. Pero se ha hablado también de que usted podría ser el último procurador. ¿Usted estaría de acuerdo con, digamos, hacer una reforma que permita que se reduzca drásticamente esta Procuraduría o que se acabe? No, señora, yo lo he dicho claramente, pero debo distinguir. Unas cosas eran mis opiniones de tipo académico, que lo he sido, pero se ha olvidado en algunos sectores, y lo sigo siendo académico, estudioso, juicioso, purista, y otra cosa es lo que me toca ya como procurador cuando me posesione. Pero debo advertir, yo respeto profundamente lo que han hecho los anteriores procuradores, no voy a juzgarlos. He dicho repetidamente, se lo comenté a la Honorable Corte Constitucional, escenario donde me sentí absolutamente acogido, con una calidez humana impresionante, con una claridad jurídica con los señores magistrados, y anoche. Yo lo que propongo es que la Procuraduría hay que repotenciarla, y digo 2 veces, repotenciar por el re, es decir, darle vigor, darle que sea cabalgante, que sea vibrante como organismo que es de la representación de los intereses de toda la sociedad, que no es poca cosa. De manera que, lejos de mí, cualquier idea de ir a liquidar semejante logro tan importante de la democracia mundial, como es la Procuraduría General de Colombia frente al mundo, y mucho menos quitarle las funciones esenciales. A lo mejor habrá que hacer ajustes, dar prioridades, encontrar algún rumbo más eficiente y que produzca resultados más tempranos, pero de ninguna manera ir a debilitarle, mucho menos acabarla. Señor Procurador, hemos conocido en la W el borrador de un proyecto de acto legislativo que busca la despolitización de la Procuraduría General de la Nación. Dentro de las modificaciones que plantea el texto de la Constitución, a la hora de hablar de las funciones, señala que ya el Procurador General de la Nación no podría nombrar y remover a su antojo a los procuradores provinciales, distritales, regionales, auxiliares y delegados, sino que estos tendrían que ser elegidos a través de un concurso público, abierto, de méritos, donde se garantice la participación de toda la ciudadanía en equidad de género, además, haciendo el mérito el criterio preponderante en su elección. ¿Usted respaldaría ese cambio en las atribuciones del procurador, que hoy sencillamente dejan a su criterio la elección de cada uno de estos funcionarios que le menciono? Bueno, Juan Pablo, mucho gusto en saludarle y agradecerle toda la bondad que ha tenido usted en esta temporada con este pobre ciudadano. Mire, en la Procuraduría existe, y reforzado porque acaban de salir 2 importantes fallos, uno del Tribunal de Cundinamarca y otro del Consejo de Estado, que ordenan terminar de realizar el concurso para que los funcionarios de carrera lleguen realmente con esa búsqueda de la mejor calidad humana y de conocimiento y de experiencia, y para garantizar también estabilidad en ese servicio. Pero en toda entidad, incluso en las militares y de policía, hay un cierto nivel de la jerarquía que no puede estar anquilosada a la carrera o a la permanencia per se, porque se necesita adaptar ciertas jerarquías a los mandatos, a las circunstancias, a los cambios. De manera que sabiamente nuestro constitucionalismo y la administración pública en Colombia ha sabido combinar, y creo que eso es bueno, la estabilidad laboral mediante los concursos y de carrera, la permanencia en él, la llegada a la carrera y la combinación de eso con el libre nombramiento y remoción, que así se llama universalmente, para que haya libertades, porque el funcionario público no puede despojarse de sus tradiciones, de sus creencias, de sus apetencias, de sus inclinaciones, y por tanto quien llegue a responder por una función constitucional debe tener algún nivel de libertad para configurar el equipo de confianza que ha de acompañarlo.
Sí, procurador, yo sé que de pronto está muy temprano para preguntarle esto porque usted acaba de ser elegido, pero como le mencionaba Julio, en algunos sectores hay dudas sobre cómo va a ser su actuación y su independencia frente al Congreso, particularmente porque consideran que usted de cierta forma quedó empeñado por su relación cercana con la clase política y se ha dicho incluso que hay un supuesto compromiso adquirido para poner como viceprocurador alguna cuota, por ejemplo, del Partido Conservador. En aras del mensaje que espera la opinión pública sobre cómo va a ser su gestión, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Ese tema de quién va a ser el procurador estuvo en algún momento sobre la mesa en las conversaciones que usted tuvo con los partidos políticos que finalmente lo terminaron respaldando en su elección? No, señora, ninguna de las dos es cierta. Ni he entrado en conversaciones sobre cargos burocráticos dentro de la Procuraduría por una razón de respeto. Ahí hay una señora procuradora general que viene ejerciendo un mandato que le dio el Congreso de la República y los colombianos y no termina sino en enero. De manera que ya habrá tiempo suficiente para meterse en esas cosas que son necesarias, pero que creo que no son las más importantes ahora que hay que coger el toro por los cuernos y asumir un mandato tan grande y de tanta influencia en el país como el que me dio anoche en la plenaria. Mire, sobre los congresistas hay que despejar tanto demonio. Yo soy un hombre con mi propio carácter. Colombia y ustedes me conocen como soy yo. Tengo la formación académica y el criterio y los principios y la ética y la formación moral suficiente para distinguir entre una amistad circunstancial, compañeros de trabajo y un ejercicio supremo de la disciplina que asigna la Constitución política y la tradición jurídica de Colombia. Yo las cosas las tengo claras y así las voy a ejercer, como creo que la han hecho todos los procuradores de aquí hacia atrás, con éxito además. Doctor El Haj, en su aspiración por ser procurador, usted inicialmente fue eliminado tras prácticamente no recibir votos en la Corte Suprema, cuando fue allí precisamente candidato, y resucitado en la lista del presidente Petro, para algunos de forma arbitraria, saltándose el debido proceso. ¿Usted por qué cree que la Corte Suprema no lo eligió a usted, no lo escogió a usted? ¿Por política? ¿Por su origen político, como lo advierten algunos? Juan Diego, buenos días. Mire, yo no me he puesto a analizar cuál fue la motivación, porque es un órgano colegiado donde cada uno piensa diferente y yo soy partidario y defensor de las libertades y del buen nombre de cualquier ciudadano. Me queda muy feo a mí ponerme a averiguar cuál fue la motivación de cada uno de los 18 señores magistrados a quienes aprecio, respeto y considero por haber llegado a tan alta posición. A mí lo único que me ha correspondido es acatar con humildad republicana, y no es un decir, la decisión de la Corte, que para eso me sometí a ellos, pero llegué hasta donde se podía llegar sin peligro, que era hasta la escogencia de la lista de 10. Si saqué 10 o saqué 0 o saqué 1000, eso es inane, porque la verdad decidieron ternar a un amigo, a un colega abogado, a un muy distinguido y connotado jurista, que fue además congresista, y nos hicimos amigos allí en los salones donde se diseña la legislación colombiana, y me pareció que esa soberana decisión de la Corte no necesitaba sino acatamiento y gratitud con ellos por haberme llevado casi hasta la final. Realmente no tengo ningún comentario sobre lo que dijo la Corte. Acatamiento y seguir adelante. Mire, señor procurador, yo por el oficio tengo que hablar con muchos congresistas y no me he encontrado con el primer congresista que me hable mal de usted. Todos tienen una buena opinión suya y eso es bueno, pero a mí me preocupa y le explico por qué. Su puerta en la Secretaría General siempre estaba abierta. Usted era el hombre de las soluciones de problemas pequeños y de problemas grandes. Y ese es su prestigio, ese es su hoja de vida, está acompañada de eso, de ser un tipo buena papa, buena gente. Pero resulta que a partir de hoy usted es el procurador y todas esas personas que pasaban por ahí, ajá, viejo Gregorio, óyeme, Gregorio, ayúdame con esto, Gregorio, esa gente no se le ha cambiado el chip. Ellos van a seguir llamándolo a la Procuraduría. ¿Usted qué va a hacer? ¿No les pasa el teléfono? ¿Les va a poner un asistente que los atienda, que les expliquen que usted es el procurador y que no lo molesten más? Gracias, Julio, por la pregunta, que es muy importante como todo lo que usted pregunta. Mire,
La labor de secretario general no es prender el bombillo cuando llegan y poner la tranca cuando salgan. La labor del secretario general es la labor jurídica constitucional en el Senado y en la Cámara de Representantes y en cada una de las comisiones. Tiene a su cargo garantizar que las leyes, coloquialmente hablando, no se le caigan al Congreso en la Corte Constitucional y que obedezcan realmente a los mandatos de lo que la sociedad exige hoy. Pero aceptando pues que coloquialmente se quiera caricaturizar una función que ya para mí dejó de ser, porque hace ya una semana me aceptaron la renuncia, yo sí tengo muy claro ese cambio que tengo que dar y que no va a ser fácil. Una cosa es ser coloquial, amable, camarada, paisano querido, esas connotaciones de tipo social, y otra cosa es ser el jefe del Ministerio Público. Es que ahora soy el jefe, y ahora no soy subalterno, ahora no me van a elegir ellos, ya me eligieron y se someten a lo que yo dije en la campaña, a lo que yo he dicho toda mi vida. El apego a la Constitución y a la ley que a veces parece una quimera, hay que recuperarlo. Y quien quiera plantear una situación regional, local, personal, pues debe ser escuchado, pero eso no debe ser la razón para uno no cumplir con el deber que le pone la Constitución. Ahí va a haber seguramente una disminución grande de tanto amigote, tanto colega, tanto abrazo, tanto regalito que le traen a uno de provincia para que pruebe la gastronomía regional, y una drástica aplicación de lo que corresponde al señor Procurador General de la Nación y no al amigo de siempre. O sea, el que le llegue con empanadas de pepián de Popayán, con una arepa de huevo de Turbaco, usted le dice que qué pena, pero que ya no, que está a dieta. No, la gastronomía se la recibo, pero si la prueban primero ellos que yo. Y lo demás sí, con arreglo a la Constitución y la ley. Mire, una última pregunta, señor Procurador. Una persona con una formación jurídica y con una vida como la que usted nos contó, de un colombiano común y corriente, con una familia pues muy linda y muy emprendedora, por llamarlo de alguna manera, como fue la carrera de su padre, la manera como llegaron sus abuelos, nuestros paisanos, al Caribe colombiano, pues le da a usted, como a cualquiera, para pensar en los sueños. Y por lo general los abogados y las personas que tienen, por ejemplo, imagínese usted tener que allanar el camino de todas las leyes que se presentan en el Congreso para que no se caigan en la Corte Constitucional, pues eso requiere de un conocimiento, de una preparación. En todo el menú que usted tenía en la vida, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, alguna corte, ¿este era el sitio que usted quería o había otro que estaba en sus sueños? Yo sí, gracias Julio, porque es una pregunta que me conmueve desde que yo llegué el primer día al Salón Camilo Torres de la Facultad de Derecho en el claustro de Santo Domingo, hermoso claustro de Popayán, un 11 de febrero del año 80. Sentí una energía, algo que no he podido explicarme, que me dijo: tu deber, tu aspiración debe ser llegar a los altos cargos de la justicia. Y en aquel momento pensaba que podía terminar como magistrado de una alta corte, se lo digo con sinceridad. Y mi camino de vida me fue llevando y llegué hasta donde hemos llegado hoy, que es parte, la Procuraduría tiene un nexo, un cordón umbilical institucional y misional, más que con el Congreso, que solo lo elige, y más que con el presidente, que solo lo postula, con la justicia, con la rama judicial, con las altas cortes, con los señores magistrados, porque su función es velar para que se aplique correcta y oportunamente la jurisprudencia en Colombia. Mire usted cómo es la vida, cómo nos marca. Mi primer ejercicio en este terreno fue ser personero municipal en Popayán por 2 periodos consecutivos, y todavía se siguen eligiendo así en los consejos, y son parte fundamental del Ministerio Público, que se compone por la Procuraduría, los personeros de todos los niveles, las oficinas de control interno en las entidades nacionales y parte en la Defensoría del Pueblo, que fue hija también de la Constitución del 91 y luego se segregó de la Procuraduría. De manera que yo sí encuentro como que la vida me ha ido llevando y me ha ido trayendo, y las circunstancias me han ido poniendo como un servidor de lo justo, más que de la justicia como aparato, de encontrar qué es lo que cada ser humano requiere, qué es lo que quiere cada sociedad, cómo debemos configurarnos para algo esencial que me parece a mí que quise transmitir anoche,
necesitamos dialogar para ponernos de acuerdo. A Colombia le hace falta entendimiento, le hace falta diálogo. Podíamos evitar muchas contrariedades si dialogáramos más entre nosotros, entre todos. Y eso es lo que yo me propongo impulsar como procurador. Él es Gregorio El Hach, el procurador de los colombianos. Ha sido muy amable Julio, con la W. Pero Perdón. me da pena, pero es que no podemos Pero dejar ya, ir ya. al doctor El Hach. O sea, tiene que cerrar esa entrevista de manera amable, Marcela. Muy amable, por supuesto, como siempre he sido con el doctor El Hach, porque hay otra elección que viene y que es sin duda muy importante, y es nada más y nada menos que la del próximo secretario general del Senado, es decir, del sucesor del doctor El Hach en ese cargo, y pues es un cargo de la mayor relevancia de Pero, todo el poder. Han surgido Marcela, versiones, señor. Su pregunta es al lugar, pero usted quiere, obviamente, que él le diga si le da la bendición o no al doctor Lucio. ¿Usted quiere que le responda él o quiere que le responda a Alberto lo que va a responder él? Alberto, sea usted con el doctor procurador. Casas, a ver cómo nos va. Alberto, sea usted procurador por un instante. ¿Usted le va a dar la bendición a su sucesor en la secretaría? Muchas gracias, Marcela, por la pregunta, porque en efecto usted siempre ha sido muy respetuosa con esta bella persona. Humilde bebé. Pero yo ya no tengo ningún nexo con el Congreso. Soy el jefe del Ministerio Público y en tal virtud no tengo una opinión sobre ese tema. Que el Senado escoja el mejor es lo que deseo, pero le agradezco mucho su pregunta. Gracias, Marcela. Ahora si quiere, pregúnteme a mí. Marcela, pregúnteme a mí la misma cosa. ¿Le preguntó a usted o le preguntó al doctor El Hach? No, a mí, pregúnteme a mí. Bueno, Julio, ¿usted cree que el doctor Gregorio El Hach le va a dar la bendición al señor Lucio Muñoz para que sea su reemplazo en la Secretaría General del Senado ahora que él asume la jefatura del Ministerio Público, teniendo en cuenta el poder que está en juego allá en el Senado? Ajá, Marce, ¿tú qué crees que yo voy a hacer? No, ¿Voy a recomendar un enemigo? Se queda Lucio, punto. Tocaba preguntarle a Julio Procurador. Qué pena. Sí. Procurador, ¿quiere agregar algo más al análisis de su respuesta? ¿Se queda con Julio Procurador o con Alberto Procurador? Yo celebro la clarividencia y la capacidad profética del doctor Alberto. Mire, ustedes me conocen cómo soy yo. Mire, en este momento de jolgorio y de alegría, soy un desempleado más en Colombia. Me aceptaron la renuncia hace como una semana. Me acaban de elegir, que eso no tiene ninguna significación laboral. No me han decretado la pensión en el Fondo de Previsión del Congreso, porque todavía no se han hecho los trámites. Entonces mi afán ahora es ver cómo logro conseguirme alguna actividad lícita para poder solventar mis gastos de aquí hasta fines de febrero, porque si entro en enero del 25, se demorará un mes en llegar el primer cheque. Pero mire una cosa que aquí, chévere que le pongamos jocosidad. Ahí hay mucha gente buena. Yo lo que creo es que debe ser gente con experiencia legislativa. Es que una cosa es ayudar a Gregorio en la parte administrativa y otra cosa es manejar la ley quinta, la Constitución, el proceso parlamentario, el derecho legislativo, que eso necesita otras condiciones académicas, profesionales y de experiencia. Sin embargo, yo he pedido que a mí no me pongan ese tema en el Congreso porque me da pudor estar diciendo uno por una razón práctica y qué tal que le vaya mal y después tengo yo que responder por ese engendro. Entonces, es esa razón porque... Pero ahí nos dio una pista, porque quiere decir que los caminos no van por Lucio, sino por otro lado. La pista es que hay unos acuerdos programáticos de los compromisarios para cada 4 años. Ahí está establecido en cada tiempo y a cada partido o coalición le toca cada posición. Y por ahí seguramente irán ellos a mantener su palabra. Doctor Gregorio, gracias por su tiempo y yo aspiro a que pues podamos seguir con este tipo de entrevistas. Seguramente los caminos nos llevarán a la contradicción, a los reclamos, a las explicaciones. En fin, usted sabe que este oficio no es fácil, pero yo quiero felicitarlo porque esta es la historia de un colombiano que simplemente soñó
con ser abogado en Popayán y hoy es el procurador en un país en donde las oportunidades pues son tan limitadas y tan difíciles. Le deseo muchísimos éxitos, pero deseo Don Julio, que los congresistas lo entiendan y lo consideren y no lo desesperen. En ellos también cae una responsabilidad. Entiendan que ya no es el amigo, es el procurador. Y así lo debemos respetar. es. Procurador, mucha señor. suerte y gracias Julio, por esta primera entrevista. Regáleme unos Sí, segundos. Lo hago con mucho gusto con ustedes, que son unos profesionales del periodismo muy escuchados, muy acatados en Colombia y que ayudan a formar la opinión en todos los niveles. Pero quiero agradecerle a usted y a todo su equipo la manera amable, querida, jocosa. A mí me gusta mucho esa mamadera de gallo final porque hace parte de mi forma de ser. Es que el humor y el buen humor, dicen, es lo último que se pierde, aún después de haber perdido las esperanzas. Bueno, yo nunca las perdí, aquí estoy para servirles. Agradecerle un abrazo a cada uno de ustedes, los veteranos y los nuevos que han llegado. Y sí, yo comparto eso. El día que me tengan que regañar, reprimirme, decirme que estoy haciendo mal las cosas, les ruego que lo hagan con prontitud para evitar errores y para corregir el rumbo cuando me haya equivocado. No espero Salema, no espero halagos, simplemente que seamos amigos y que pensemos en Colombia, en la generación que viene, en recuperar el rumbo histórico que esta nación colombiana, compuesta de muchos pueblos, le tiene que entregar al planeta entero. Muchísimas gracias, don Julio, y a todos sus compañeros también. Allá le llegarán unos kibes de mi mamá, no se preocupe. Procurador, muchas gracias. Kibe crudo, por favor. Nayi. Bueno, Nayi. paisano querido. Así, Gracias, señor. Y procurador. salape. Así Salape, es. tajine, por favor. Muchas gracias, procurador. Mucha suerte. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.